Nos gustaría, por una parte, analizar los datos que salieron ayer de la EPA, que realmente era la noticia, aunque quedó empañada por otras cuestiones, y en el caso de Andalucía, desde luego, era una noticia además devastadora, que sumada a los datos del informe FOESA, de la tasa AROPE, nos dejan una imagen de nuestro territorio verdaderamente desoladora. Los datos en general de la EPA no eran buenos y anticipan lo que va a venir una crisis, una mal llamada recesión económica, y nos va a pillar en una situación profundamente complicada la mayor parte de la clase trabajadora y de la mayoría social de este país. El informe de la EPA era demoledor. Somos la comunidad autónoma con diferencia que ganamos por goleada en precariedad, en temporalidad, en estacionalidad y sobre todo las mujeres andaluzas en una altísima vulnerabilidad. 3 de cada 7 trabajadores directamente no viven en riesgo de exclusión social, y esos son unos datos muy preocupantes. No estamos hablando de que ahora, para ser pobre, te tenga que faltar trabajo. Estamos hablando de que las personas trabajan, pero así todo no es suficiente para mantener una vida digna. Somos la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de temporalidad, un 35%. Eso es insostenible, es absolutamente incompatible con un proyecto de vida. Y en el caso de las mujeres, 1 de cada 4 acaparan todos los contratos parciales. Sumado a lo que decía de los datos de FOESA, estamos hablando de que tenemos el 30% de la población en general andaluza, y especialmente los más vulnerables, los niños, en un alto riesgo de pobreza severa, es decir, de no llegar a fin de mes y de no tener cubiertas las necesidades mínimas. Desde Unidas Podemos tenemos claro que para salir de esa crisis hay solo 2 opciones. La que plantea el Partido Socialista en connivencia con el Partido Popular y Ciudadanos, que es la salida neoliberal a esa crisis, que se resume en el informe que recientemente envió la ministra de Economía a Bruselas, y es: no vamos a tocar a los ricos, no se les va a subir los impuestos y vamos a recortar en servicios públicos, porque solo hay 2 salidas: o se recoge más vía impuestos, y sobre todo vía impuestos a las grandes fortunas y a los bancos, o se recorta a la mayoría social. No hay otra. Y se han puesto de acuerdo. El Partido Socialista está hablando de que hay que derogar la reforma laboral, y lo que viene en su documento es que efectivamente la va a derogar, pero para hacer una reforma laboral todavía mucho peor. Estamos hablando de una reforma laboral basada en la mochila austríaca, es decir, ya no es que salga gratis despedir a un trabajador o una trabajadora, sino que además vamos a tener que pagar nuestro propio despido. Y eso es lo que están planteando, y se van a encontrar con Partido Popular y con Ciudadanos, porque las 3 fuerzas políticas están planteando básicamente lo mismo. Pero es que las 3 fuerzas políticas coinciden también en la necesidad de privatizar pensiones, y votaron conjuntamente el Plan Paneuropeo de Pensiones, que es un nombre muy bonito para decir que hay que fortalecer las pensiones privadas. Si las pensiones se privatizan, todavía va a aumentar más la precariedad de gran parte de nuestra población. ¿Qué planteamos nosotros? Blindaje por ley al IPC. No basta que el Partido Socialista diga que hay que revalorizar las pensiones al IPC, es que tiene que estar blindado en la Constitución, tiene que estar blindado por ley. Tenemos que subir las pensiones mínimas, no es de recibo, sobre todo las mujeres, vivir con una pensión de menos de 400 euros o alrededor de 400 euros. Y, ojo, en el caso concreto de la comarca del Guadalhorce, la brecha que existe entre las pensiones que se cobran en una ciudad y las pensiones que se cobran en el mundo rural alcanza en algunos casos entre el 47 y el 51%. Y eso es inadmisible. Tenemos que subir las pensiones, que mínimo, que al salario mínimo interprofesional, y sobre todo las pensiones de las mujeres, que son las doblemente penalizadas. Y si es una mujer del rural, probablemente sean unas pensiones de miseria que difícilmente le alcancen para absolutamente nada. Pero tenemos que eliminar también el factor de sostenibilidad. Factor de sostenibilidad, ya no nosotros, no Unidas Podemos, es que ni siquiera el Fondo Monetario Internacional entiende que se aplique. Es penalizar a quien vive más. Tenemos la suerte de alcanzar un nivel de vida que permita a la gente vivir más y en mejores condiciones. Y el Gobierno, en connivencia con Partido Popular y con Ciudadanos, plantea un factor de sostenibilidad que penaliza eso. Si usted vive más, cobrará menos durante más tiempo. Entendemos que eso se tiene que eliminar. Pero además, y para enfrentar la crisis, es fundamental que el resto de servicios públicos se fortalezcan.
Esta semana se han presentado las cuentas del presupuesto de la Junta de Andalucía, que tiene un seguidismo total con los presupuestos que presentan el Gobierno central. Y representan más recortes en los servicios. Se recorta educación, se recorta sanidad, la ley de dependencia ni está ni se la espera, mueren 25 dependientes en nuestra tierra esperando la ley de dependencia, no llegan a cobrar algo que es su derecho. Y nosotros entendemos que, sobre todo, si viene una crisis, tendremos que fortalecer los servicios públicos, que es lo único que permite redistribuir la riqueza y que va a permitir a las personas vivir con unas mínimas condiciones de dignidad. Estamos hablando que, según los datos de FOESA, 1 millón de andaluces no podría superar otra crisis porque no ha salido de la anterior. Por lo tanto, la salida tendrá que ser así. Y para poder hacer todo ese paquete de fortalecimiento y de blindaje de servicios públicos, necesitamos que cambie el sistema fiscal. Porque ahora mismo la Junta de Andalucía, los presupuestos que ha puesto sobre la mesa, tienen un agujero fiscal que piensan tapar con venta de patrimonio. La venta de patrimonio se acaba. No hay probablemente un plan más disparatado que fiarlo todo a la venta de patrimonio, porque va a durar lo que va a durar. Nosotros lo que entendemos es recupere ahora mismo el impuesto de sucesiones, recupere los impuestos a las grandes fortunas y, sobre todo, vamos a hablar en algún momento con los bancos para pedir que devuelvan el rescate, porque son 60.000 millones, que con 60.000 millones podemos pagar varias veces la educación que necesitamos en nuestra tierra, varias veces la sanidad, desde luego cubierta la ley de dependencia y tenemos garantizadas las pensiones para todas las siguientes generaciones. Le hemos regalado ese dinero. Y lo que es peor, en estos presupuestos queda muy claro, 1 de cada 4 euros del presupuesto andaluz va a ir más a los bancos. Pues habrá que darle la vuelta. Esto evidentemente es un absoluto despropósito y ya lo están avisando, lo avisa Europa, va a venir una crisis y nosotros tenemos claro que tenemos que dar una respuesta a la clase trabajadora y va a ir por ahí. Defensa a ultranza de los servicios públicos y mejora y expansión de estos servicios en aquellos casos a los que no llegue, blindaje de las pensiones, derogación de la reforma laboral y un plan más que necesario de estímulo para la creación de empleo. Y es posible hacerlo, y desde lo público. Y además lo necesitamos. Ayer fue el Día Internacional de Lucha contra la Emergencia Climática. Para luchar contra la emergencia climática tendremos que abordar desde lo público profundas reformas. Y una de las profundas reformas que tendremos que abordar es que el sector energético no puede estar en manos del oligopolio, que ni permite luchar contra el cambio climático, ni desde luego permite luchar contra la más que evidente pobreza energética de muchas de las familias trabajadoras de nuestro país. Y por otra parte, además de ese fortalecimiento del sector público de las energías, necesitamos acometer un plan de rehabilitación energética que permita disminuir el consumo energético. Y para nosotros es una prioridad absoluta. No sería posible cambiar todo el sistema energético español a energías renovables. Tenemos además que empezar a consumir menos. Pero consumir menos garantizando las condiciones de vida para las personas que en nuestro país viven, teniendo en cuenta que vamos a sufrir cada vez más condiciones meteorológicas muy extremas, con lo cual hay que garantizar también la rehabilitación de los edificios. Y eso, solo eso, es una de los pilares fundamentales para realizar planes de trabajo garantizado y es lo que permite a la clase trabajadora enfrentar esa más que evidente crisis, o la salida neoliberal o una salida en la que la mayoría social pueda vivir en condiciones dignas.